Sagitario camina con el fuego del horizonte en la mirada, como si cada paso estuviera guiado por una promesa invisible que siempre arde más allá de lo conocido. En su interior habita una fuerza que no tolera las cadenas emocionales por mucho tiempo, pero eso no significa que no las sienta. Cuando las emociones negativas aparecen, lo hacen como tormentas repentinas en un cielo que parecía despejado, intensas, expansivas, difíciles de ignorar. La tristeza, para Sagitario, no es un refugio sino un territorio incómodo. No sabe habitarla durante mucho tiempo porque su naturaleza está hecha para avanzar, para explorar, para encontrar sentido incluso en el caos. Sin embargo, cuando se ve atrapado en ella, puede sentir una profunda frustración, como si el mundo hubiera perdido temporalmente su color. En esos momentos, su alma inquieta busca respuestas en el movimiento, en el cambio, en la expansión de su visión. No se trata de huir, sino de transmutar. La ira en Sagitario es fuego puro, directo y sin rodeos. No es calculada ni silenciosa, sino explosiva y honesta. Surge cuando percibe injusticia, limitación o falsedad, porque su espíritu está alineado con la verdad y la libertad. Esa ira puede quemar puentes si no se canaliza, pero también puede convertirse en una llama que ilumina caminos, que rompe estructuras obsoletas y que impulsa a actuar con valentía. En su forma más elevada, esa energía se convierte en coraje. El miedo es quizás la emoción que más conflicto le genera. No porque no lo sienta, sino porque choca frontalmente con su esencia aventurera. Sagitario teme perder su libertad, quedar atrapado, no poder seguir creciendo. Pero ese mismo miedo es el que, cuando es comprendido, se transforma en impulso. Es el vértigo antes del salto, la tensión antes del viaje. En lugar de paralizarse, aprende a convertirlo en combustible para avanzar hacia lo desconocido. Cuando la decepción aparece, especialmente en relaciones o ideales, el golpe puede ser profundo. Sagitario cree en grande, espera lo mejor, confía en la expansión de las posibilidades. Por eso, cuando algo se quiebra, no solo pierde una realidad, sino también una visión. Sin embargo, su resiliencia es legendaria. Es capaz de reconstruirse desde la fe, de encontrar nuevos significados, de reinventar su narrativa personal con una perspectiva más amplia y sabia. La clave de Sagitario frente a las emociones negativas no está en evitarlas, sino en integrarlas dentro de su viaje. Cada emoción se convierte en una experiencia que amplía su comprensión del mundo y de sí mismo. No se queda estancado, no se define por el dolor, sino por lo que aprende al atravesarlo. Su filosofía de vida actúa como brújula, recordándole que incluso en la oscuridad hay una lección, una expansión, un propósito oculto. Así, el arquero levanta nuevamente su mirada, tensa el arco de su voluntad y apunta hacia un nuevo horizonte. No porque haya olvidado lo que sintió, sino porque ha decidido que ninguna emoción, por intensa que sea, puede apagar el fuego que lo impulsa a seguir creciendo. En su esencia más pura, Sagitario convierte cada sombra en impulso, cada caída en impulso ascendente, cada herida en sabiduría viva. Existe en Sagitario una dimensión menos visible, una profundidad que no siempre se reconoce porque su luz suele eclipsarla. Bajo su impulso expansivo y su risa franca, se esconde una sensibilidad que no se expresa en silencio ni en recogimiento, sino en una constante búsqueda de significado. Cuando las emociones negativas emergen, no solo alteran su estado, sino que desafían directamente su filosofía de vida. No se trata únicamente de sentir dolor, sino de enfrentarse a la posibilidad de que el sentido que sostenía su camino ya no sea suficiente. En ese punto, Sagitario entra en un territorio casi mítico, la crisis de fe. No necesariamente una fe religiosa, sino una fe existencial, una confianza en que todo tiene un propósito mayor. Cuando ésta se tambalea, la inquietud interna se vuelve más intensa que cualquier tristeza superficial. Aparece una especie de vacío, una sensación de desconexión con el propio destino. Pero incluso ahí, en ese aparente abismo, comienza a gestarse una transformación silenciosa. Porque Sagitario no está hecho para vivir sin sentido, y cuando lo pierde, lo reconstruye con una visión aún más amplia. En su lucha interna, también se manifiesta una contradicción poderosa, el deseo de libertad frente a la necesidad de pertenencia. Cuando las emociones negativas están ligadas a vínculos, Sagitario puede sentirse atrapado entre quedarse y huir. No es indiferencia, sino una tensión profunda entre el amor y el miedo a perderse a sí mismo. Este conflicto puede generar culpa, una emoción que no siempre sabe manejar, ya que no forma parte de su naturaleza espontánea.
Sin embargo, cuando aprende a reconocerla sin negarla, descubre que la verdadera libertad no está en escapar, sino en elegir desde la conciencia. Hay momentos en los que Sagitario enfrenta el peso de sus propias expectativas. Al ser un signo que aspira a lo grande, puede exigirse una constante evolución, una mejora continua, una expansión sin pausa. Cuando no alcanza ese ideal, aparece una forma de insatisfacción interna que puede volverse crítica o incluso destructiva. No es una voz externa, sino un eco interno que cuestiona su valor. En esos instantes, el verdadero desafío no es avanzar más rápido, sino detenerse y reconocer el camino ya recorrido, honrar la experiencia acumulada y aceptar que el crecimiento también incluye pausas. Otro aspecto profundo se revela en su relación con la verdad. Sagitario busca la verdad como un principio absoluto, pero cuando las emociones negativas nublan su percepción, puede enfrentarse a verdades incómodas sobre sí mismo. Descubrir sus propias contradicciones, sus errores o sus ilusiones rotas puede ser un golpe fuerte para su identidad. Sin embargo, es precisamente ahí donde su evolución se vuelve más auténtica. Al integrar esas verdades, deja de perseguir una perfección idealizada y comienza a construir una sabiduría real, vivida, encarnada. También existe en Sagitario una forma particular de soledad. No es la soledad del abandono, sino la del viajero que, incluso rodeado de otros, siente que su camino es único e intransferible. Cuando las emociones negativas aparecen, esa sensación puede intensificarse, generando una distancia emocional difícil de explicar. Pero en lugar de ser un vacío, esa soledad puede convertirse en un espacio sagrado donde Sagitario se reencuentra consigo mismo, donde redefine su propósito y recalibra su dirección. En los momentos más oscuros, puede surgir una tendencia a evadir el dolor a través del exceso de actividad, de distracciones, de optimismo forzado. No porque quiera negar la realidad, sino porque su naturaleza rechaza el estancamiento. Sin embargo, la verdadera alquimia ocurre cuando deja de correr y se permite sentir sin necesidad de escapar. En ese acto de valentía silenciosa, descubre que las emociones negativas no son enemigos, sino mensajeros que traen consigo una expansión más profunda. La resiliencia de Sagitario no es solo una capacidad de recuperación, sino una habilidad para resignificar. Donde otros ven finales, Sagitario ve comienzos disfrazados. Donde hay pérdida, encuentra aprendizaje. Esta capacidad no es ingenua, sino profundamente espiritual. Es la comprensión de que la vida no se detiene en una experiencia, sino que se despliega constantemente hacia nuevos horizontes. Así, en su travesía interna, Sagitario no solo enfrenta sus sombras, sino que las integra como parte de su fuego. Cada emoción negativa se convierte en una chispa que alimenta su evolución, en un desafío que fortalece su espíritu, en una oportunidad para expandir su conciencia. No se trata de evitar la oscuridad, sino de atravesarla con la certeza de que, al otro lado, siempre hay un nuevo cielo esperando ser descubierto. En lo más profundo del espíritu sagitariano existe una relación casi sagrada con el tiempo, una percepción distinta del paso de los días cuando las emociones negativas lo atraviesan. No vive el tiempo como una línea rígida, sino como un campo abierto de posibilidades. Sin embargo, cuando el dolor se instala, puede sentir que ese campo se estrecha, que el futuro pierde amplitud y que el presente se vuelve pesado. En ese instante, su desafío no es simplemente resistir, sino recordar que su esencia no está limitada por un momento concreto. Sagitario aprende, a través de la incomodidad, que incluso los periodos más densos forman parte de un ciclo mayor que inevitablemente se abre hacia algo nuevo. También se activa en su interior una lucha silenciosa entre su naturaleza filosófica y su experiencia emocional inmediata. Sagitario posee una mente capaz de elevarse por encima de las circunstancias, de encontrar explicaciones, de construir narrativas que den sentido al sufrimiento. Pero cuando las emociones negativas son intensas, esa capacidad puede volverse una trampa. Puede intentar racionalizar lo que en realidad necesita ser sentido, puede intentar entender antes de haber atravesado. Esta tensión entre comprender y experimentar se convierte en una prueba de madurez. Cuando logra equilibrarla, su sabiduría deja de ser teórica y se vuelve profundamente transformadora. Existe además una herida menos evidente relacionada con la promesa de infinitud que Sagitario lleva dentro. Al ser un signo que siente que siempre hay algo más allá, puede experimentar una forma de insatisfacción crónica cuando la realidad no responde a esa expectativa. Las emociones negativas, en este caso, no surgen de un evento puntual, sino de una sensación difusa de que algo falta, de que el horizonte aún no revela lo que promete.
Esta inquietud puede generar ansiedad o una búsqueda constante que nunca parece completarse. Sin embargo, cuando Sagitario aprende a encontrar plenitud en el proceso y no solo en el destino, esa herida se convierte en motor creativo, en impulso evolutivo constante. Otro aspecto profundo se manifiesta en su relación con la vulnerabilidad. Sagitario, acostumbrado a mostrarse fuerte, optimista y expansivo, puede tener dificultades para reconocer su fragilidad. Cuando las emociones negativas lo exponen, puede sentir que pierde parte de su identidad, como si mostrarse vulnerable fuera incompatible con su esencia. Pero en ese quiebre se esconde una de sus mayores iniciaciones. Al permitirse ser visto en su humanidad, sin máscaras ni defensas, accede a un nivel de autenticidad que fortalece su espíritu más que cualquier aparente invulnerabilidad. En su viaje interior también aparece el desafío de la coherencia. Sagitario predica la verdad, la libertad, la expansión, pero cuando las emociones negativas lo dominan, puede actuar de forma contradictoria a sus propios principios. Esto no surge de la hipocresía, sino del conflicto interno entre lo que sabe y lo que siente. Ese desajuste puede generar una incomodidad profunda, una sensación de desalineación. Sin embargo, es precisamente en esa tensión donde se forja su integridad. Cada vez que reconoce esa incoherencia y la transforma, su conexión con su verdad se vuelve más sólida y menos idealizada. Hay una dimensión espiritual en Sagitario que se intensifica especialmente en los momentos de crisis emocional. No se trata de una espiritualidad pasiva, sino de una búsqueda activa de significado trascendente. Cuando el dolor toca fondo, puede surgir una necesidad casi urgente de reconectar con algo superior, con una visión más amplia de la existencia. Este impulso puede llevarlo a explorar nuevas filosofías, creencias o caminos internos que amplían su conciencia. En ese proceso, las emociones negativas dejan de ser un obstáculo y se convierten en portales hacia una comprensión más profunda de la vida. En ocasiones, Sagitario también enfrenta el peso de sus propias palabras. Al ser un signo directo y sincero, puede expresar lo que siente sin filtros, especialmente cuando está atravesado por emociones intensas. Luego, al reflexionar, puede experimentar arrepentimiento o una sensación de haber herido sin intención. Esta experiencia lo confronta con la responsabilidad de su voz, con el poder que tiene su verdad cuando es expresada sin conciencia. A través de estas vivencias, aprende a afinar su comunicación, a integrar la empatía sin perder autenticidad. La relación de Sagitario con el fracaso también adquiere matices particulares en el contexto de las emociones negativas. No teme intentar, pero cuando algo no resulta como esperaba, puede sentir que ha perdido parte de su impulso vital. No es el fracaso en sí lo que le afecta, sino la sensación de haber limitado su expansión. Sin embargo, en ese punto emerge una de sus mayores fortalezas, la capacidad de redefinir el fracaso como aprendizaje. Cada caída se convierte en una historia que enriquece su camino, en una experiencia que amplía su comprensión y fortalece su resiliencia. En lo más elevado de su proceso, Sagitario descubre que las emociones negativas no son interrupciones de su camino, sino parte esencial de su travesía. Son pruebas que expanden su conciencia, desafíos que afinan su propósito, experiencias que lo acercan a una versión más auténtica de sí mismo. No se trata de vencerlas, sino de integrarlas, de permitir que cada una deje una huella de sabiduría en su espíritu. Así, el fuego de Sagitario no se apaga ante la adversidad, sino que se transforma. Se vuelve más profundo, más consciente, más alineado con una verdad que no depende de circunstancias externas. Y en ese estado, ya no necesita huir del dolor ni superarlo rápidamente. Puede sostenerlo, comprenderlo y trascenderlo, sabiendo que cada emoción, incluso la más oscura, forma parte del vasto universo que lleva dentro. En el entramado más sutil de Sagitario existe una tensión constante entre el impulso de expansión y la necesidad de detenerse para integrar lo vivido. Cuando las emociones negativas aparecen, esta tensión se vuelve más evidente, como si el alma se encontrara entre dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Una le exige avanzar, buscar nuevos horizontes, escapar de la densidad, la otra le obliga a permanecer, a sentir, a reconocer lo que está ocurriendo en su interior sin disfrazarlo de movimiento o de propósito. En ese conflicto se forja una de sus lecciones más profundas, aprender que no todo crecimiento se manifiesta en avance externo, sino que también existe un crecimiento invisible que ocurre en la quietud. En su interior también habita una relación compleja con la intensidad emocional. Sagitario no suele temer la intensidad cuando viene acompañada de entusiasmo, aventura o inspiración. Sin embargo,
Cuando la intensidad se tiñe de tristeza o desesperanza, puede experimentarla como una distorsión de su naturaleza original. Esto puede llevarlo a interpretar erróneamente sus propias emociones, como si fueran fallos temporales de su sistema interno en lugar de expresiones legítimas de su humanidad. A través de los ciclos de dolor, aprende que la intensidad no es positiva o negativa en sí misma, sino una energía que adopta distintas formas según el estado del alma. Existe también en Sagitario una forma particular de memoria emocional. No se aferra fácilmente al pasado, pero ciertas experiencias marcadas por emociones negativas pueden dejar una huella filosófica más que sentimental. No recuerda tanto el dolor como la idea que construyó a partir de él. Esto significa que sus heridas no siempre se manifiestan como nostalgia o tristeza repetitiva, sino como cambios en su visión del mundo. Cada experiencia difícil puede alterar su manera de entender la vida, la confianza o la dirección de su propio camino. Así, su evolución no se mide en recuerdos, sino en transformaciones de perspectiva. En momentos de crisis interna, Sagitario puede experimentar una ruptura entre su identidad ideal y su identidad real. La imagen que tiene de sí mismo como ser fuerte, libre y orientado hacia la expansión puede verse desafiada por estados emocionales que lo muestran más vulnerable, más confundido, más humano de lo que suele admitir. Esta fractura interna no es un signo de debilidad, sino un proceso de integración profunda. Al reconciliar ambas versiones de sí mismo, deja de depender de una identidad rígida y comienza a habitar una identidad más flexible y verdadera. También emerge en su proceso una relación particular con la esperanza. A diferencia de otros signos que pueden sostener la esperanza como una emoción constante, Sagitario la vive como una llama que puede encenderse o apagarse con gran rapidez. Cuando las emociones negativas son intensas, esa llama puede parecer debilitada, generando una sensación de vacío o desconexión con el futuro. Sin embargo, en su esencia más profunda, la esperanza no desaparece, sino que se transforma en una búsqueda más madura, menos ingenua, más consciente de las complejidades de la vida. Es una esperanza que ya no depende de expectativas, sino de la confianza en la propia capacidad de atravesar cualquier experiencia. En su relación con el entorno, Sagitario también puede experimentar una sensación de desajuste cuando atraviesa estados emocionales difíciles. Su naturaleza expansiva lo lleva a conectarse con personas, ideas y espacios que reflejan su energía elevada, pero cuando se encuentra en un estado emocional bajo, puede sentir que no encaja en esos mismos espacios. Esta desconexión no implica aislamiento real, sino una percepción interna de distancia. En esos momentos, el aprendizaje consiste en comprender que no necesita estar siempre alineado con su versión más luminosa para pertenecer, sino que también su versión más vulnerable forma parte de su totalidad. Otro aspecto profundo de su psique se manifiesta en su resistencia a la repetición emocional. Sagitario busca significado en la experiencia, y cuando siente que una emoción negativa se repite sin transformación, puede experimentar frustración o agotamiento interno. No tolera fácilmente la sensación de estancamiento emocional, porque su naturaleza está orientada hacia la evolución constante. Sin embargo, la vida le enseña que algunas lecciones requieren ciclos, que ciertas emociones regresan no para castigarlo, sino para profundizar su comprensión. Cuando logra aceptar esta dinámica, deja de luchar contra la repetición y comienza a ver en ella un proceso de refinamiento interno. También es importante la relación de Sagitario con el silencio emocional. Aunque es un signo expresivo, en ciertos momentos de dolor puede retirarse hacia una forma de silencio interior que no siempre es visible para los demás. Este silencio no es vacío, sino un espacio de procesamiento profundo donde intenta reorganizar su mundo interno. En ese territorio silencioso, se enfrenta a preguntas esenciales sobre su dirección, su propósito y su verdad personal. Es un silencio que no lo aleja de la vida, sino que lo prepara para volver a ella con una comprensión más amplia. En su proceso de maduración emocional, Sagitario aprende que no necesita que cada emoción tenga una salida inmediata. Descubre que algunas experiencias requieren ser sostenidas sin interpretación, sin acción, sin escape. Este aprendizaje es especialmente desafiante para su naturaleza activa, pero también es uno de los que más lo transforma. Al permitir que la emoción exista sin intervenir, accede a un nivel de presencia que antes le resultaba desconocido. Con el tiempo, su fuego interior deja de ser solo impulso y se convierte en conciencia. Ya no es únicamente una fuerza que lo empuja hacia adelante, sino también una luz que le permite comprender lo que ocurre en su interior. Las emociones negativas dejan de ser interrupciones de su camino para convertirse en parte del propio mapa que está explorando.
Y en ese reconocimiento, Sagitario alcanza una forma más profunda de libertad, aquella que no depende de evitar lo que siente, sino de atravesarlo con la certeza de que incluso en la densidad sigue habitando su expansión. En la arquitectura invisible del alma de Sagitario existe una dinámica profunda entre su necesidad de significado y la crudeza de las experiencias que no siempre ofrecen respuestas claras. Cuando las emociones negativas se instalan, no solo alteran su estado interno, sino que provocan una fisura en su mapa de sentido. Es como si el horizonte, que normalmente lo guía con promesas de expansión, se cubriera de niebla. Esa niebla no elimina el camino, pero obliga a aprender a avanzar sin certezas absolutas, lo cual constituye uno de sus aprendizajes más trascendentes. En ese proceso, Sagitario se enfrenta a una paradoja esencial: su impulso natural es buscar una explicación elevada para todo lo que ocurre, pero el dolor emocional no siempre responde a la lógica de las grandes ideas. Hay momentos en los que la vida se presenta sin narrativa clara, sin propósito inmediato visible, y esto desafía profundamente su estructura interna. Cuando acepta que no todo tiene que ser comprendido de inmediato para ser vivido, su conciencia se expande más allá del intelecto filosófico y entra en un territorio más visceral y auténtico. También emerge en su experiencia una relación particular con la incertidumbre. Aunque es un signo asociado a la exploración y a lo desconocido, la incertidumbre emocional le resulta más difícil de sostener que la incertidumbre externa. Puede lanzarse hacia viajes, cambios o nuevas experiencias con entusiasmo, pero cuando no entiende lo que siente, puede experimentar una incomodidad profunda. Esta diferencia revela que su verdadero desafío no está fuera, sino dentro de su propio universo emocional, donde el control no es posible y la dirección no siempre es evidente. En este contexto, Sagitario puede experimentar momentos de desconexión con su propia intuición. Acostumbrado a confiar en su visión amplia, cuando las emociones negativas nublan su percepción interna, puede dudar de su capacidad para discernir el rumbo correcto. Sin embargo, esta desconexión no es una pérdida definitiva, sino una fase de recalibración. A través de la experiencia emocional, su intuición deja de ser una brújula idealizada y se convierte en una percepción más humana, más matizada, más consciente de las complejidades del mundo real. Otro aspecto profundo aparece en su relación con la paciencia. Sagitario no es naturalmente un signo de espera prolongada, ya que su energía tiende hacia la acción y la exploración. Cuando las emociones negativas requieren tiempo para ser procesadas, puede surgir una tensión interna entre lo que siente y lo que desearía hacer. Este conflicto puede generar una sensación de incomodidad constante, como si el tiempo emocional fuera más lento que su impulso vital. Sin embargo, cuando aprende a respetar esos ritmos internos, descubre que la paciencia no es pasividad, sino una forma de maduración energética. En su mundo interior también se manifiesta una lucha entre el idealismo y la aceptación. Sagitario tiende a construir visiones elevadas de la vida, del amor, de la verdad y del propósito. Pero las emociones negativas lo enfrentan a la imperfección de la realidad. Este choque puede generar desilusión, no porque la vida falle, sino porque la vida no siempre responde a la forma en que ha sido imaginada. En ese punto crítico, su evolución consiste en transformar el idealismo rígido en una visión más amplia que incluya tanto la luz como la sombra dentro de un mismo entendimiento. La intensidad emocional que atraviesa en estos estados también puede afectar su relación con la dirección personal. Sagitario necesita sentir que avanza hacia algún lugar significativo, pero las emociones negativas pueden generar la sensación de estar detenido o incluso retrocediendo. Esta percepción puede ser engañosa, porque su crecimiento interno no siempre se traduce en movimiento visible. En realidad, muchos de sus avances más importantes ocurren en silencio, en capas profundas donde se reorganizan sus creencias, sus respuestas y su manera de interpretar la vida. En su proceso también aparece la necesidad de redefinir la fortaleza. Durante mucho tiempo puede asociar la fortaleza con la capacidad de seguir adelante sin detenerse, pero las emociones negativas lo obligan a reconsiderar esta idea. Descubre que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en sostenerlo sin perder la integridad interna. Esta comprensión transforma su relación consigo mismo, porque deja de exigirse una invulnerabilidad constante y comienza a valorar la honestidad emocional como una forma superior de coraje. Existe además una dimensión espiritual que se intensifica en los momentos de mayor densidad emocional. Sagitario, al ser un signo profundamente conectado con la búsqueda de sentido, puede atravesar estados en los que siente que su conexión con lo trascendente se debilita. Sin embargo, esta sensación suele ser parte de un proceso de transformación más profundo.
En lugar de perder la espiritualidad, lo que ocurre es que ésta deja de ser una idea externa y se convierte en una experiencia interna más cruda, más real, menos idealizada. También se activa en él una relación compleja con la motivación. Su energía suele estar impulsada por la visión del futuro, pero cuando las emociones negativas afectan esa visión, la motivación puede fluctuar intensamente. Esto lo enfrenta a la necesidad de aprender a sostenerse no solo en la inspiración, sino también en la disciplina interna, en la constancia silenciosa que no depende del entusiasmo momentáneo. Es en este punto donde su fuego se vuelve más estable y menos dependiente de condiciones externas. En su evolución más profunda, Sagitario comprende que las emociones negativas no son interrupciones de su camino, sino parte estructural de su expansión. No vienen a detener su viaje, sino a redefinir su dirección, a ajustar su visión, a profundizar su comprensión de lo que significa vivir con autenticidad. Cada experiencia emocional difícil se convierte en un punto de inflexión que lo aleja de una visión superficial de la vida y lo acerca a una conciencia más completa. Así, su fuego no pierde intensidad en la oscuridad, sino que aprende a iluminarla desde dentro. Y en ese proceso, Sagitario deja de ser solo un explorador del mundo exterior para convertirse también en un viajero de su propio universo interno, donde cada emoción, incluso la más difícil, se transforma en una puerta hacia una comprensión más amplia de su existencia. En la travesía interna de Sagitario existe una dimensión que rara vez se reconoce con claridad, y es la forma en que sus emociones negativas reconfiguran su percepción de la verdad. No se trata únicamente de sentirse mal o atravesar estados de incomodidad emocional, sino de una alteración profunda en la manera en que interpreta la realidad. Su mente, acostumbrada a buscar horizontes amplios y explicaciones elevadas, puede entrar en un estado donde la verdad deja de sentirse clara, como si el propio universo simbólico que lo sostiene perdiera definición. Esta experiencia no lo destruye, pero lo obliga a abandonar la idea de una verdad única y estable para adentrarse en una verdad más fluida, más compleja y más humana. En ese tránsito aparece una transformación silenciosa en su forma de creer. Sagitario no solo cree en ideas, también cree en direcciones, en posibilidades, en narrativas que lo impulsan hacia adelante. Cuando las emociones negativas lo atraviesan, estas creencias pueden tambalearse, no porque sean falsas, sino porque se enfrentan a la crudeza de la experiencia vivida. Este choque entre lo que se cree y lo que se siente genera una tensión interna que puede resultar profundamente desestabilizadora. Sin embargo, en ese punto exacto comienza un proceso de refinamiento espiritual donde la fe deja de ser una construcción idealizada y se convierte en una confianza nacida de la experiencia directa. También se manifiesta en Sagitario una relación compleja con la autoimagen proyectada hacia el mundo. Es un signo que suele irradiar optimismo, dirección y una sensación de expansión constante, pero cuando atraviesa emociones negativas, puede experimentar una disonancia entre lo que muestra y lo que realmente siente. Esta disonancia no siempre es visible para los demás, pero internamente puede generar una presión significativa. Mantener la imagen de fortaleza mientras se atraviesa una tormenta interna puede convertirse en una carga silenciosa. Y en ese contraste se produce uno de sus aprendizajes más profundos, la posibilidad de ser coherente sin necesidad de ser constante, de ser auténtico incluso cuando la energía no coincide con la expectativa externa. En su mundo emocional también se activa una forma particular de autoexigencia espiritual. Sagitario, al ser un buscador de sentido, puede sentir que incluso su dolor debe tener una razón elevada, un propósito trascendente inmediato. Esta necesidad de encontrar significado en tiempo real puede intensificar el malestar, porque no todas las experiencias revelan su sentido de forma inmediata. Cuando aprende a sostener la incertidumbre del significado, sin forzar interpretaciones, comienza a desarrollar una madurez espiritual que lo libera de la urgencia de entenderlo todo. En este proceso aparece una transformación importante en su relación con el control. Aunque Sagitario no es un signo controlador en el sentido clásico, sí puede intentar controlar su narrativa interna, es decir, la forma en que interpreta lo que le sucede. Las emociones negativas rompen esa narrativa y lo enfrentan a fragmentos de experiencia que no encajan fácilmente en su historia personal. Esta fragmentación puede generar incomodidad, pero también abre la puerta a una visión más amplia donde la vida no necesita ser coherente para ser significativa. Otro aspecto profundo surge en su relación con la energía vital. Sagitario suele asociar su vitalidad con el movimiento, la exploración y la expansión. Sin embargo, las emociones negativas pueden alterar ese flujo y hacer que la energía se vuelva irregular o intermitente. Esto puede generar la sensación de pérdida de impulso, como si su propio fuego interno se hubiera debilitado.
Pero en realidad, lo que ocurre es una redistribución interna de esa energía, que deja de expresarse hacia afuera para dirigirse hacia procesos de integración más profundos. En ese repliegue interno, Sagitario puede experimentar una forma de introspección que no es habitual en su naturaleza. No es una introspección estática ni cerrada, sino una exploración interna que intenta comprender las raíces de sus propias reacciones emocionales. Este proceso puede ser incómodo porque lo obliga a enfrentarse a aspectos de sí mismo que normalmente no forman parte de su identidad consciente. Sin embargo, es precisamente en esa exploración donde se fortalece su autenticidad, porque deja de basarse únicamente en su impulso hacia el futuro y comienza a reconocer la complejidad de su presente. También se revela en estos estados una sensibilidad especial hacia la autenticidad de los vínculos. Cuando Sagitario atraviesa emociones negativas, su percepción de las relaciones se vuelve más aguda. Puede detectar con mayor claridad lo genuino y lo superficial, lo que sostiene y lo que solo acompaña superficialmente. Esta claridad puede ser dolorosa, pero también liberadora, porque lo lleva a redefinir sus conexiones desde un lugar más honesto, menos idealizado y más consciente de la realidad emocional compartida. En el fondo de todo este proceso existe una iniciación silenciosa hacia una forma más profunda de libertad. Sagitario suele asociar la libertad con la ausencia de restricciones externas, pero las emociones negativas lo conducen a descubrir una libertad más compleja, aquella que existe incluso cuando internamente hay restricciones, dudas o dolor. Es la libertad de no estar definido por lo que se siente, de no reducir la identidad a un estado emocional, de seguir siendo expansión incluso en medio de la densidad. Así, cada experiencia emocional difícil se convierte en un punto de inflexión donde su fuego no desaparece, sino que cambia de naturaleza. Ya no es únicamente una llama que ilumina caminos externos, sino también una luz que se adentra en sus propias profundidades. Y en ese descenso hacia su interior, Sagitario descubre que su verdadera expansión no consiste en alejarse de la oscuridad, sino en atravesarla con una conciencia cada vez más amplia, hasta comprender que incluso lo más denso forma parte de su propio horizonte infinito. En la dinámica más profunda del arquetipo de Sagitario existe una fuerza invisible que se activa cuando las emociones negativas alcanzan un punto de saturación interna, y es la transformación de su relación con la verdad emocional inmediata. Habitualmente, Sagitario tiende a situarse en planos elevados de comprensión, donde la experiencia se organiza en ideas amplias, principios filosóficos o visiones de conjunto. Sin embargo, cuando el dolor emocional se intensifica, esa capacidad de elevación puede perder temporalmente su nitidez, obligándolo a habitar una verdad más cruda, menos conceptual y más sensorial. En ese tránsito, descubre que la verdad no siempre se revela como una idea clara, sino como una experiencia que se vive antes de ser entendida. En ese mismo proceso se produce una reorganización de su manera de interpretar el sufrimiento. Sagitario no está diseñado para permanecer en estados de estancamiento emocional, por lo que cuando las emociones negativas persisten, puede surgir en su interior una sensación de contradicción entre lo que es y lo que cree que debería ser. Esta tensión no es superficial, sino estructural, porque confronta su identidad expansiva con la realidad de su vulnerabilidad. En ese punto, el sufrimiento deja de ser solo una experiencia emocional y se convierte en un fenómeno existencial que redefine su comprensión de sí mismo. También aparece en su interior una relación compleja con la continuidad emocional. Sagitario tiende a experimentar los estados internos como procesos dinámicos que deben evolucionar rápidamente hacia otra fase. Sin embargo, las emociones negativas pueden adquirir una persistencia que desafía esa lógica de movimiento constante. Esta persistencia lo obliga a enfrentarse a una dimensión del tiempo emocional que no responde a su ritmo habitual. En ese choque, aprende que no todo proceso interno puede acelerarse, y que algunas transformaciones requieren una maduración lenta, incluso incómoda, pero profundamente formativa. En este contexto se activa una forma de introspección que no es habitual en su naturaleza expansiva. No se trata de una introspección analítica o estructurada, sino de una inmersión involuntaria en capas más profundas de su experiencia emocional. En ese estado, Sagitario puede encontrarse con partes de sí mismo que normalmente no forman parte de su identidad consciente, aspectos que habían sido desplazados por su impulso hacia la expansión. Esta confrontación no es destructiva, sino reveladora, porque le muestra que su identidad no es lineal ni unidimensional, sino un entramado complejo de luces y sombras coexistiendo simultáneamente. Otro aspecto fundamental de este proceso es la redefinición de su relación con el significado. Sagitario suele encontrar sentido en la expansión, en la exploración y en la acumulación de experiencias que amplían su visión del mundo.
Sin embargo, las emociones negativas pueden despojar temporalmente a la experiencia de su significado inmediato, generando una sensación de vacío interpretativo. Este vacío no es ausencia de sentido, sino suspensión del sentido conocido. En ese espacio, se abre la posibilidad de que emerja un significado más profundo, no impuesto por la mente, sino revelado por la vivencia misma. También se manifiesta una transformación en su manera de relacionarse con la expectativa. Sagitario, al proyectarse hacia el futuro, suele construir imágenes internas de lo que debería suceder, lo que debería sentirse o lo que debería alcanzarse. Cuando las emociones negativas irrumpen, esas expectativas pueden desmoronarse, no porque sean erróneas, sino porque no logran abarcar la complejidad de lo real. Este desajuste lo obliga a abandonar progresivamente la necesidad de que la vida confirme sus previsiones, y a desarrollar una forma de aceptación más amplia, donde lo inesperado no es una anomalía, sino una parte natural del camino. En su mundo interno también emerge una relación más profunda con la vulnerabilidad como portal de conocimiento. Sagitario puede descubrir que aquello que inicialmente percibe como debilidad emocional contiene información esencial sobre su evolución. La vulnerabilidad, lejos de ser un estado a evitar, se convierte en una vía de acceso a capas de comprensión que no son alcanzables desde la fortaleza constante. En ese reconocimiento, su relación con sí mismo se vuelve más compasiva, menos exigente y más integrada. Otro fenómeno importante es la reconfiguración de su impulso de escape. Sagitario suele responder a la incomodidad emocional con movimiento, cambio o expansión hacia nuevos estímulos. Sin embargo, cuando las emociones negativas son intensas, ese impulso puede no ser suficiente para resolver el estado interno. Esta limitación lo confronta con la necesidad de permanecer en lo que siente sin traducirlo inmediatamente en acción. En esa permanencia forzada, descubre una forma distinta de poder, no basada en la fuga, sino en la presencia sostenida. También se intensifica su relación con la autenticidad interior. Sagitario valora la verdad, pero en estados emocionales complejos puede descubrir que la verdad no siempre es coherente con su imagen ideal de sí mismo. Esta discrepancia lo obliga a integrar aspectos que antes podía considerar incompatibles con su identidad. En ese proceso, su autenticidad deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una práctica continua de aceptación de su propia complejidad. En lo más profundo de este recorrido se encuentra una transformación esencial en su concepto de libertad. La libertad sagitariana, tradicionalmente asociada al movimiento, la exploración y la ausencia de restricciones, adquiere una nueva dimensión cuando se enfrenta a las emociones negativas. Descubre que la verdadera libertad no depende únicamente de lo externo, sino de la capacidad de sostener internamente aquello que no puede ser modificado de inmediato. Esta comprensión amplía su noción de autonomía, llevándola más allá del espacio físico o simbólico hacia un territorio interior más estable. Así, en la culminación de este proceso, Sagitario no pierde su fuego ni su impulso hacia el horizonte. Lo que ocurre es una profundización de ese fuego, que deja de ser únicamente expansivo para convertirse también en integrador. Cada emoción negativa deja de ser un obstáculo y pasa a ser un elemento estructural de su evolución. Y en esa integración, su camino deja de ser solo una búsqueda hacia afuera y se convierte en una travesía completa, donde el universo exterior y el universo interior se reflejan mutuamente en una expansión continua de conciencia.